el director del Museo Artemio Alicio, el arquitecto José Luis Afer, que en estas horas está culminando y entregando los premios del Salón de Dibujo de este año. ¿Qué tal, José Luis? Buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿qué tal? Bien. Integrante de la radio. Ese es el 4. Bien, y el Campi es el 2, como denme el tema ahí. Exactamente. Bueno, bienvenidos. Muchas gracias por recibirnos, bueno, en especial al amigo, Acá a Eduardo. Eduardo Campi, que nos viene a presentar la con su modernidad bebé científica de los mayas precolombinos. Exactamente. Bueno, qué lindo tenerlo por acá. Exactamente, y bueno, mañana él va a hacer su presentación, pero yo antes te quería hablar con respecto al tema del salón de dibujo para comentarte los ganadores y las menciones, nada más. ¿Cómo no? El pasado domingo estuvo reunido el jurado integrado por el profesor Luis Alberto Arzavareza, Néstor Medrano y yo como director del museo. Se presentaron, jurado, ¿no? Sí. En realidad, cuando un director es un artista o tiene conocimiento sobre el tema, conviene que sea jurado porque es el resguardo que tiene la colección del museo frente a los concursos. O sea, eso está bueno. Cuando se puede, tendría que ser así. Bueno, de un total de 57 obras seleccionadas, se otorgaron 4 premios de adquisición y 6 menciones. Primer premio Luis Alberto Dona, de San Carlos Centro Santa Fe. Segundo premio Mónica Patricia Rojas, de Merlo, Buenos Aires. Tercer premio Claudio Oscar Acuña, de Mar del Plata. Y cuarto premio Hugo Aldo Previtali, de Ramos Mejía, Buenos Aires. Menciones: Sandra Viviana Ciccioli, María José Mayarú, Carmen Augusta Pellizón, Osvaldo Antonio Marcón, de Resistencia Chaco, es bueno nombrarlo, Gustavo Rosario Macri, de Cava, Jorge Chercheñán, de Cava también. O sea, ha sido variado los premios, las distintas técnicas, muy federal, hay envíos de todo el país, más que nada la región que nosotros manejamos, que es la región centro, Mesopotamia, muchos de Buenos Aires como siempre. Y también finalizó la recepción de los mini print. Eso te iba a decir, una cantidad impresionante. Y sí, casi 310 artistas con casi 600 mini print en total de todo el mundo. Después vamos a dar a conocimiento de la gente los países. En la página ya se levantaron los países. Hay de Cuba, de Polonia, de Ucrania, de Estados Unidos, de todos lados, de Venezuela, de todos lados. José Luis, y esos 600 y pico trabajos, ¿van a estar todos expuestos? Sí, la mitad, porque claro, envían 2 trabajos cada artista, de los cuales se elige uno, así que va a haber 300 y pico, sí, además para... Sí, bueno, pero igual. Son los representativos de cada uno, porque se elige uno de los 2, así que bárbaro, va a estar lleno en diciembre, la inauguración de Mini Print. ¿Cuándo es? En diciembre. El mes de diciembre está ocupado para el Mini Print. Bueno, y en octubre, ¿qué tenemos? Lo vamos a presentar exactamente, la semana que viene, pero te quería nombrar solamente los premiados y bueno, ya dejarte con Eduardo. Bueno, Eduardo Campi, bienvenido, felicitaciones por el nuevo bebé que vas a presentar mañana. Bueno, muchas gracias a ustedes, acá a José Luis, por la disposición del lugar, de la institución. Para mí es, digamos, si tengo que hacer una especie de recuento, yo desde que me jubilé como profesor y como psicólogo de niños, me tracé un plan editorial de 3 libros que hasta ahora lo voy cumpliendo. El primero fue de psicología, el segundo de historia de la ciencia oriental y el tercero, que con defectos incluidos, probablemente sea la obra cumbre mía. Bueno, pero además de algo sobre que te entusiasma, de algo que te entusiasmó siempre, digamos, esa relación de futuro que siempre han tenido nuestras civilizaciones previas. Sí, claro, yo me interesé por la historia de la ciencia cuando era profesor en las distintas universidades de Concepción. Y por supuesto conozco la historia de la ciencia occidental, etcétera, ¿no? Pero cuando comencé a leer sobre este tema, porque uno no ha sido el primero en investigarlo, por supuesto, los mayas son una de las culturas que más escriben en este momento, los investigadores en el mundo. Y bueno, ahí me di cuenta que podía ser importante y por supuesto ahí se comienza la elaboración personal a partir de otros trabajos como ocurre en la historia de la ciencia. Bueno,
¿Qué tópicos crees vos son los resaltantes de toda esta avanzada científica que después hubo de ser civilizada? Es una historia de la ciencia, por supuesto. O sea, yo tomo el tema de los mayas desde el punto... Hay otros que lo toman desde el punto de vista de la religión, otros autores que hablan del lenguaje, otros... En fin, los mayas tienen distintas facetas. Yo lo tomo desde el punto de vista de la ciencia, del conocimiento, y en ese sentido, como toda ciencia, tiene varios componentes. Uh-huh. Las aplicaciones científicas que se hacían, los mayas las hacían sobre la agricultura. Uh-huh. Como toda sociedad oriental, de forma de vida oriental, la hacían sobre la agricultura. Esa es una de las facetas, la aplicación. Segundo, tenía un componente matemático, que los mayas, fundamentalmente, en la matemática trabajaron a la manera aritmética, no tan geométrica como Occidente, pero trabajaron con aritmética, con números. Y luego viene la parte astronómica, que es otro componente de la ciencia maya. Los mayas fueron los mejores astrónomos del mundo en su época, a pesar de no contar telescopio. Y en último lugar, el corazón de la ciencia maya es la ciencia calendárica, es decir, el calendario. El calendario era lo que unía la vida de todos los mayas, porque era un calendario común para todos los centros ceremoniales que existían allá en Centroamérica. Ajá. De todas las ciencias que se desarrollaron en aquellos tiempos, ¿cuál es vos nombrabas la astronomía sin telescopio, por ejemplo? Y seguramente ahí mezclaban varias ciencias, las matemáticas, la geometría, para... digamos, entendido en términos modernos. Sí, uno se pregunta cómo sin telescopio se puede lograr ser los mejores astrónomos del mundo. Por ejemplo, predecir eclipses, ¿no? Cuando una astronomía, lo dicen los astrónomos actuales, ¿no? Cuando una astronomía de determinada cultura predice eclipses como hacían los mayas, ya deja de ser una astronomía convencional, digamos, y pasa a ser una astronomía experta, elaborada, superior, ¿no? Y los mayas lo hacían a eso. Entonces uno se pregunta... ¿Qué método utilizaban para...? Bueno, entonces te sigo explicando. Entonces, esa exactitud que tenían en la astronomía derivaba de su calendario, que era matemático. Es decir, las observaciones no las hacían como los europeos con el telescopio que inventa Galileo, sino que las hacían remitidas al horizonte, es decir, una astronomía que remitía al horizonte. Ellos se fijaban en una mira en el horizonte y observaban la salida ilíaca de la estrella, la salida del sol, la salida de la luna. Es decir, era una astronomía a distancia, ¿no? Entonces eso les dio, unido a su elaboración matemática, numérica, les dio gran exactitud en las observaciones astronómicas que hacían. Los instrumentos eran sumamente simples. Era un gnomón, una varilla, vertical, ventanas. Eran muy pocas las ventanas que tenían. Los mayas no usaban casi ventanas en las construcciones de ellos. Eran macizas, pero las ventanas que había eran para observación astronómica. Y después tenían una especie de mira, de bandas cruzadas, de palos cruzados, que utilizaban para apreciar la salida de los astros y los ciclos repetitivos que tenían, y los iban computando. Perdón la comparación que voy a hacer, porque probablemente no tenga nada que ver, pero es bueno para entender el fenómeno, cómo se hace, porque se dice que en la estancia Centella tenían el libro de las lluvias, y cada día se anotaba cómo estaba el día, a qué hora había amanecido, qué temperatura había, etcétera, etcétera, y que había ciclos repetitivos, con tal que con determinada cantidad de días o estaciones o quién sabe años,
podían predecirse caudales de precipitación, etcétera, etcétera. ¿Serían métodos parecidos, digamos, observaciones repetitivas? ¿Cómo se anotaban en todo caso? ¿Y cómo se formaba el calendario maya, que es muy atractivo además de saberlo? Bueno, eso nos lleva a las aplicaciones sobre la agricultura, ¿no es cierto? Como dije al principio. Los mayas tenían por lo menos 2 cosechas por año, lograban con ese método de trabajo, con el calendario que tenían. Daba superávit en el sentido que podían guardar, ¿no? Y bueno, esas 2 cosechas anuales, por lo menos 2, si no 3, estaban reguladas por el calendario. Tenían la primera cosecha de 52 días, porque estaba todo como computado, si se me repite la palabra, ¿no? Tenían 52 días en las zonas que nace el calendario, 52 días en la primera cosecha, dejaban pasar un periodo, limpiaban, etcétera, y después tenían una segunda cosecha de 73 días, ¿no? Y con esas dos cosechas de una planta que ellos mismos fabrican, que es el maíz no es una planta que se encuentra en la naturaleza. El maíz lo fabrican literalmente los precolombinos. Es decir, lo fabrican. Perdón, ¿cómo? Claro. Nosotros imaginamos el choclo, el marlo, la mazorca, etcétera, ¿no? Y la planta alargada, mayor incluso por ahí, de la altura de una persona. El origen del maíz está en las plantas gramíneas, es decir, como unos yuyos. Yo no soy botánico, pero lo voy a decir así para que la gente lo compare. Es decir, como unos yuyos. Y los precolombinos los fueron cruzando a esos yuyos, a esas gramíneas. Y con eso empezaron a sacar pequeños marlitos de 3, 4, 5 granos y hasta llegar al grano de la variedad maya que hoy es la nantel, que se conoce en el mundo por nantel. Es decir, los mayas legan al mundo es el maíz, pero no el maíz no se encuentra en la naturaleza. Lo fabricaron literalmente ellos, a través de los siglos, ¿no es cierto? Claro. A través de los siglos. Hay una premio Nobel norteamericana que saca un premio Nobel por su trabajo sobre el maíz, que se los debe en buena parte a los mayas, porque si no hubiese tenido la base genética de cruce que hicieron los precolombinos, no hubiese podido obtener el premio Nobel. La primera mujer admitida en la Academia de Ciencias en Estados Unidos es Barbara McIntosh, que saca el premio Nobel en base a los trabajos del maíz. Qué interesante, cuánta ignorancia tiene uno, ¿no? Digo, así que no solo inventaron su calendario, pues estoy sacando la cuenta que si tenía 52 días, un periodo en blanco y 73 días después, estamos hablando de medio año actual. Y dos temporadas, digamos, por poner otoño, invierno, primavera, verano, ¿no? Como la moda. Y así que, sino que además hicieron genética. Claro, es decir, ellos no conocían el ADN, obviamente, no tenían microscopio, no tenían telescopio, ¿no? Pero sí se daban cuenta que cruzando el teosinte con el seamay, se obtenían cada vez mejores plantas para consumir, es decir, las mazorcas eran mayores y la cantidad de granos mayores. Entonces, los europeos, haciendo una comparación, el que descubre las leyes de la genética es Mendel, que era monje como los mayas, es decir, los mayas eran sacerdotes. Y Mendel matematiza las leyes del cruce genético del ADN, lo que diríamos hoy del ADN, es decir, las leyes genéticas. Los mayas, sin conocer las leyes del interior de la planta, matematizan el crecimiento de la planta. Es notable la semejanza y la diferencia que hay entre una disciplina y la otra, ¿no? Es decir, los europeos se dedicaron, a través de Mendel, a matematizar las leyes que regulaban las cualidades internas que se iban propagando de la semilla padre a la semilla hija. Los mayas, en lugar de hacer eso,
matematizaron no solo las cosechas de 52 y 73, sino el crecimiento de la plantita individual. Estaba todo regulado. Todo regulado. De acuerdo, por supuesto, a la creencia de ellos, religiosa. En el correr de los días venía un sacerdote y todo, pero lo atrayente, sí, metodológicamente, claro, lo atrayente de acá es que lo hacen con matemática exacta, no es que se imaginan esto, lo otro, lo hacen matemáticamente exacto al crecimiento del maíz. Podríamos decir, perdón, la prospección, ¿no? Pero podríamos decir que en vez de tanto agroquímico, leer un poco más a los mayas nos haría mejor, ¿no? Sí, los mayas, el abono que utilizaban eran casi todos naturales, abonos naturales, cenizas o plantas acuáticas incluso, para que el maíz tuviese las sustancias necesarias para realizarse, ¿no es cierto? Lo cual no quiere decir que no hayan tenido carencias. Yo no digo eso. En todas las culturas existen digamos, estados de equilibrio y de desarrollo y estados de carencias, y algo siempre le falta, así como los europeos. Los mayas, a pesar de que manejaban el tiempo, como vos decís, las estaciones para saber cuándo plantar, todo, los frenó la civilización clásica en el siglo XI, que fue una crisis total, una gran sequía. Es decir, la lluvia no dependía, es decir, la lluvia ellos la podían calcular, pero no podían hacer que ocurriera, claro, porque claro, lógico, hubo una sequía por las manchas solares que duró 3 siglos duró esa sequía. Lo que pasa es que en América, en donde estaban los mayas, repercute con una gran sequía que casi extinguió la civilización clásica. Y en Europa, con un clima más bien templado, eleva la temperatura y permite realizar mejores cosechas. O sea que en un lado mejoró la cosa y en otro lado la empeoró. Bien, y eso produjo traslado geográfico, digamos, de alguna manera modificó el modo de vida de esa civilización. Sí. Todos creen que, la mayoría de las personas piensan que viviendo en la selva uno saca del árbol la fruta, los animales, etcétera, etcétera, ¿no? La selva es uno de los lugares más inhóspitos, la selva tropical, para levantar la alta civilización que los mayas levantaron. No es que tienen todo a la mano, hay que hacer todo, porque si uno no deja de limpiar el lugar donde va a plantar, acá con herramientas y todo tenemos que estar constantemente limpiando las malezas, etc. Bueno, vos me preguntaste sobre si hubo migración. Claro. Por eso digo, la selva, el núcleo donde vivían los mayas es la selva en el Centroamérica, ¿no? Y cuando se da esa gran sequía en el siglo XI después de Cristo, la mayoría de los centros ceremoniales clásicos decaen, y hay una migración o un renacimiento de la civilización maya en el Yucatán, en la península de Yucatán, allá en una zona un poco más desértica, en la zona de Chichén Itzá, al norte de México. Entonces, la civilización maya clásica se continúa con ese movimiento, con ese desplazamiento hacia el norte. Pero los centros ceremoniales, ya cuando vienen los españoles, en la selva estaban todos abandonados. Claro, digamos, las famosas pirámides mayas que se referencian, o las aztecas, digamos, habían, de alguna manera, habían sido, no sé si abandonadas, perdón la ignorancia, pero al menos corrida la civilización de ese lugar por factores que no era necesariamente la invasión europea. Claro, no, fue antes. Esto fue antes. Ahora, todo lo religioso, de alguna manera, tenía que ver con los ciclos que ellos se habían dado para sí. A tal punto tenía que ver que el maíz era considerado un don de los dioses. No era, a pesar de que ellos lo fabrican,
no era algo civil, tenía un sentido profundamente religioso. Bueno, pero ese entendimiento podría desprenderse de que ellos le otorgaban a los elementos de la naturaleza categoría teológica, ¿verdad? Y además quería decir, y esto viene en la parte de intervención en el calendario, la religión interviene para, digamos, la creencia era que ellos no es que tuvieron un calendario, tuvieron varios calendarios. Es decir, lo que pasa es que van elaborando y hacen distintos capítulos, etcétera. Entonces, la creencia era esta, que cuando se terminaba un calendario, ahí podía venir el colapso o el fin del mundo. Es decir, a tal punto eran religiosos. Entonces, la necesidad los obligó a ellos a pasar de un calendario de 50 años, vamos a poner, a otro de 100, a otro de 500, y así hasta llegar al infinito. Es decir, porque cuando el calendario que ellos habían fabricado se volvía a reiterar en nombre y día, porque los mayas tenían como nosotros nombres y días para cada día, en ese momento, por el fin del calendario, podía venir religiosamente el fin del mundo. Entonces, ¿qué pasó? La inteligencia maya fue tan aguda que llegaron al infinito en un esquema en donde el mundo y la naturaleza siempre iban a seguir existiendo, por una cuestión religiosa. Lo vuelvo a reiterar, lo que sucede en este caso es que todo fue perfectamente matematizado. Sí, pero por lo que desprendo, fue matematizado, pero no automatizado, no esquematizado, en el sentido de que la observación de la evolución hacía que todo evolucionara con esa observación. Y me pregunto qué pasaría si las civilizaciones modernas saliéramos del esquema impuesto y nos diéramos la oportunidad de modificar nuestro calendario en términos de modificación de costumbres. Vamos a ponerle nuestra relación con la lluvia, nuestra relación con el río, que no es todo ponerle vallas al río, sino hermanarse de alguna manera con la naturaleza. No digo volver para atrás, la ciencia no vuelve para atrás, lo que está descubierto y lo que está desarrollado está, pero hay una falta de hermanamiento, diríamos, para ponernos mejor, digamos, a ver todos los envenenamientos que están sucediendo, los peces muertos, las personas enfermas, las cosechas desparejas, los cambios climáticos, de hecho, ¿no? Sí, como dije antes, vos tenés razón, el sentido religioso que le daban los mayas a la naturaleza la cuidaba, a pesar de los errores que tuvieron, la cuidaba de la depredación, como vos estás diciendo. Los números para los mayas eran dioses, por lo tanto, cada número que ellos aplicaban a la naturaleza era como un resguardo moral que le daban a la naturaleza. Los precolombinos le pedían perdón a la naturaleza cuando tenían que quemar algo o matar a un animal. Eso significa que no la depredaban, con errores incluidos, pero digo que no la depredaban. Y volviendo al tema de que vos decís, el calendario nuestro, la UN, la Unión de Naciones, tiene un proyecto de estudio de los calendarios y llama a todos los cita a todos los calendarios que se han construido en la historia del mundo para ver si se puede perfeccionar nuestro calendario, que es el gregoriano actual. Incluso citan o tienen en cuenta al esquema calendárico de los mayas. ¿Por qué lo tienen en cuenta? Y muy simple. El calendario nuestro gregoriano hoy falla en un día, un error de un día entero en casi 3.000 años. El de los mayas, para el mismo error, llega a 5.000 años. Es casi el doble de perfecto. Es decir, en sentido números brutos, ¿no es cierto? Entonces tenían segundero.
Por eso digo, si se le llamó moderno al calendario gregoriano, los mayas 1000 años antes lo habían hecho, la reforma esa, más exacta, y todavía sigue siendo el calendario más exacto del mundo, todavía. Entonces, si se le pone moderno a uno, la cuestión es simple, ¿por qué no le vamos a decir moderno al otro? Claro. ¿No es cierto? Entonces, esa es la cuestión. Yo no sé si la Unión de Naciones lo llevó a cabo ese proyecto, todo, pero estaba citado el calendario maya como un prototipo para mejorar lo nuestro. Bueno, y todo eso está condensado. Yo digo, me imaginaba cuando comenzamos a hablar que esto podría ser un mero capítulo de presentación. Digamos, ¿cómo has hecho para condensar todo ese conocimiento en cuántas páginas? 200 páginas, tal vez. Sí, por eso dije, yo me baso en autores clásicos de habla inglesa que fueron los pioneros en este trabajo. Yo no es que me burle de los intelectuales de habla inglesa, fueron los primeros en poner las piedras fundamentales sobre los mayas, es decir, el idioma, el jeroglífico, todo eso que uno acá no ha tenido opción de estudiar directamente. Pero bueno, sí es un trabajo, digamos, que lleva tiempo hacerlo, pero teniendo el esquema comparativo de historia de la ciencia, porque yo no me baso en los mayas por chauvinismo, yo no me baso en decir que los mayas, pero los mayas sin chauvinismo o sin americanismos de lado, dejándolos de lado, son como los griegos incluso más que en Europa. Entonces toda la historia que nos cuentan a nosotros de América es errónea, toda. Porque es la visión de ellos. Toda la visión que nos cuentan, la historiografía de habla hispana y de habla inglesa es mentira, es un cuentito para niños, sobre lo que elaboran intelectualmente las culturas precolombinas. El premio Nobel Weinberg, el premio Nobel de Física, escribe un libro excelente sobre explicación del mundo. Y habla todo el desarrollo intelectual de Europa, todo, en fin, Galileo, Copérnico, etc. Y cuando al principio que toca el tema de los mesoamericanos, de los precolombinos, dice, es interesante, pero no lo trata, ¿no? No es interesante, Weinberg, es moderno, es un conocimiento moderno. Entonces, si no se dice esa palabra, si no se explica literalmente lo que ellos hicieron, es un gran error por omisión. Porque yo no me puedo referir a los mayas como interesante, como maravilloso, como eso es para turistas, eso es para venderlo. Vamos a lo serio, eso yo lo dije en el Congreso sobre los mayas en Brasil. Digo, es decir, no podemos manejarnos con los criterios para turistas, tenemos que manejarlo con los criterios científicos, ¿no? Y fundamentar ese punto de vista. Ahora, si hay errores en esto, yo me atengo, bueno, estaré equivocado, pero no me ve, es maravilloso, interesante, eso es para los turistas, es para los turistas. Sí. Eduardo, bueno, esto se presenta entonces mañana en el... A partir de las 20 horas los esperamos en el museo, así que bueno, Eduardo va a estar vertiendo su versión de este libro, así que... En lo personal, anticipo mi ausencia, tengo la tarea de recibir y presentar al músico Mario Bofill, así que mi alma va a estar contenta de todas maneras, pero bueno, cada desarrollo que quieras hacer, Eduardo, incluso podríamos abrir algún, se me ocurre, ¿no? Estar en tu disposición, abrir algún ciclo de breves intervenciones acerca de esta, yo lo tomo en cuenta, lo tomo muy en cuenta. Quiero decir que yo, dentro de las condiciones que estamos aquí en Uruguay, yo he tenido la suerte de poder realizarlo, de poder publicarlo, inclusive de poder presentarlo. Me han llamado en algunas cátedras de historia, por ejemplo, que eso es importante, porque los profesores de historia son los que mañana van a transmitir la versión equivocada o la versión un poco más acomodada a la realidad, ¿no es cierto? Ojalá que así sea, que vayamos tomando conciencia, porque como vemos, a medida que avanzamos, empezamos a descubrir cuánto retrocedimos
Pero como suelen decir los psicólogos, no te hagas problema por todo el tiempo que perdiste, disfrutar todo el tiempo que ganarás a partir de ahora, ¿no? Exacto. Yo siempre sostuve que los americanos fueron casi exterminados, ¿no es cierto?, por la conquista, en distintos países más, en distintos países menos. Pero, es decir, yo como intelectual no puedo venir a hablar acá solamente de las muertes, que yo las repudio y que son atroces, ¿no? Porque pierdo el tiempo en no contar esto. En lo que tuvo ocupada la vida. Claro, exacto. Entonces, si yo vengo y hablo de la muerte, sí, es una parte muy importante, no digo que hay que negarlo, pero si no se agrega esto, la verdad que no avanzamos. Claro. Gracias por la presencia, muchas gracias. Eduardo Campi, entonces, mañana a las 20 en el Artemio Alicio, que ahora está en Juan Perón 82. Y José Luis Zaffer, el director del museo, donde se va a hacer esta presentación. La Asociación Bancaria presentó la entrevista en Concepción Siglo XXI. Concepción Siglo XXI para todo el mundo. www.radiototalfm.com.ar. El Sindicato de Empleados de Comercio te invita a afiliarte, contando con más servicios para tu beneficio. 100% en cobertura de